Hola chicos y chicas de tercero. Como os dije, voy a explicaros las fórmulas que vais a necesitar para calcular áreas y volúmenes de poliedros y cuerpos de revolución, el punto 4 que tenéis en el libro. Aparte de esta área y volúmenes, os he puesto, aparte del prisma, el cilindro, la esfera, la pirámide y el cono, os he puesto aquí las superficies básicas, que estas formulitas básicas con las tenéis que saber desde segundo de eso. La del rectángulo o cuadrado, que se calcula el área multiplicando el ancho por el largo, o la base por la altura. El triángulo, que su área se calcula con lo mismo que el rectángulo, pero base por altura dividido entre dos. Como es la mitad de un rectángulo, los triángulos son la mitad de un rectángulo, por eso se divide entre dos. La misma fórmula dividida entre dos. Y el área del círculo, que el área del círculo es el número pi. ¿Cuánto valía pi? Os lo pongo por aquí. Pi era 3,14 por el radio al cuadrado. Como estamos en dos dimensiones, estamos con las superficies, por eso viene el radio al cuadrado. Hay que multiplicarlo dos veces para que nos dé la segunda dimensión. Bueno, voy a comenzar ahora mismo con el prisma. Vamos a analizar este poliedro. Aquí tenéis un dibujito del prisma que lo he hecho cuadrangular, es decir, tiene las dos bases con forma de cuadrado. ¿Cómo se calcula el volumen? El volumen son las tres dimensiones, pues hay que calcular el área de la base por la altura, es decir, el área que tiene una de sus bases y lo multiplicamos por la altura y obtenemos las tres dimensiones del volumen. Esta fórmula va a ser la misma para el cilindro. El cilindro, cuando queramos calcular su volumen, vamos a tener la misma fórmula. Área de la base por la altura. Lo que pasa es que aquí la base es diferente, es un círculo. Pues calculamos el área de la base con esta fórmula, la del círculo. Calculamos ese área y multiplicamos por la altura que tiene el cilindro y conseguimos su volumen. Para el caso de la pirámide y el cono, como podemos ver, la pirámide tiene la misma fórmula que el prisma, solo que dividida entre 3. Es decir, el volumen que va a ocupar una pirámide va a ser el mismo que un prisma, pero su tercera parte, por eso lo dividimos entre 3. Y exactamente igual le va a pasar al cono con el cilindro. Tenemos la misma fórmula, el área de la base será calcular el área de ese círculo por la altura y dividido entre 3. Así obtenemos el volumen del cono. Por otro lado tenemos un que es más específico, este cuerpo de revolución que es la esfera, y la esfera tiene dos fórmulas que os tenéis que aprender. Primero, para calcular el volumen de la esfera será 4/3 del número pi por r al cubo. Como estamos en el volumen, tiene tres dimensiones, pues la r no la encontramos elevada al cubo. Y el área, o sea la superficie de esa esfera, no el interior, el relleno, la superficie de ella, se calculará con esta otra fórmula, 4 por el número pi por el radio al cuadrado. Como estamos en superficie, no estamos en volumen, pues el radio no lo encontramos elevado a 2. Porque el área es de dimensión 2. Bueno, vamos a calcular ahora, esto sería en cuanto a volúmenes, y volúmenes, que son las tres dimensiones, pero si nos piden en el ejercicio, en una actividad, que calculemos la superficie, es decir, la superficie de un prisma, vamos a hacerlo con este ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es desarrollar el prisma, por supuesto esta flechita. Si el prisma, imaginaros que es una caja de cartón y la desarmamos, pues, ¿qué nos quedaría? 1, 2, 3, 4, las 4 caras que tiene laterales y una base por arriba y una base por debajo. Este sería el desarrollo del prisma. ¿Y ahora cómo lo calculamos? Pues, ¿sabéis calcular el área de un rectángulo? Pues aquí lo tenemos. Ancho por largo. Vamos a ver cómo sería. Primero, área de un rectángulo. ¿Cuánto mide el ancho? 2. ¿Cuánto mide el largo? 1, 2, 3, 4. Vamos a contar tal que mide midiendo sus cuadraditos. 1, 2 por 4. Pues su área será 2 por 4, 8 ¿qué? Unidades cuadradas. Imaginaros que estamos trabajando con metros, pues van a ser metros cuadrados. Eso mide 8 metros cuadrados. ¿Por qué se llaman 8 metros cuadrados? Fijaros.
¿Cuántos cuadraditos al multiplicar el ancho por lo largo tenemos dentro de ese rectángulo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadraditos. Como estamos en superficie, pues 8 metros cuadrados. Imaginando que mide cada uno metros cuadrados. ¿Cuántos rectángulos como este tenemos? 1, 2, 3, 4. Pues para el área total vamos a tener que multiplicar por 4. Ahora vamos a calcular el área de sus bases. Área de un cuadrado, que es como un tipo de rectángulo, ancho por largo. Lo que pasa es que el ancho y el largo son iguales. Pues 2 por 2. 2 por 2, que es igual a 4 metros cuadrados. ¿Cuál será el área total del prisma? Va a ser lo que mide una de sus caras laterales, 8, por ¿cuántas caras laterales tenemos? 1, 2, 3, 4. 8 por 4. Más, ¿cuántas bases tiene el prisma? 1 y 2. ¿Cuánto mide una de ellas? 4, que mide una, por 2 bases que tenemos. En total nos da 4 por 8, 32, más 8, 40 metros cuadrados. Y así se calcularía el área de un prisma, su superficie. Con el cilindro hacemos exactamente lo mismo. Lo único que a la hora de calcular esta base tenemos que utilizar la fórmula del círculo. ¿Cómo sería el área de...? Bueno, sí, tenemos que tener en cuenta otra cosilla más. Que esta distancia no la podemos contar. Hombre, si no, con cuadraditos no lo podemos contar, pero si sabemos el radio de esta circunferencia, de este círculo, lo que podemos hacer es primero, para calcular la superficie total, primero área del círculo este, de su base. Como es un círculo, pues utilizamos esta fórmula, pi por r al cuadrado. Vamos a decir que su radio mide 1, un cuadradito. Pues pi, el número pi, que es 3,14 por 1 al cuadrado. Y eso da 3,14 metros cuadrados. Vale, ese sería el área de una base. Como tenemos 2, habría que multiplicarla por 2. Y ahora, ¿cómo calculamos el área de este rectángulo que nos sale al... Imaginaros que esto es una lata de pintura y la abrimos. La cortamos y separamos toda su cara lateral. Se nos quedaría como un rectángulo toda esa cara. Podemos ver, nos pueden decir la altura del cilindro. Y eso como dato, pues sabemos que va a ser 1, 2, 3, 4, 5. La altura de este rectángulo va a medir 5, pero ¿cuánto medirá esta longitud? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pone 6 y pico, no lo podemos calcular, no lo sabemos exactamente. Pero esta longitud coincide con la longitud de la circunferencia, porque imaginaros que nosotros partimos por aquí el cilindro y lo abrimos. Pues si le damos la vuelta a la circunferencia, esa longitud es la misma. Necesitamos primero calcular la longitud de esa circunferencia. Otra fórmula que no he dado, pero que deberíais de saber. Longitud de la circunferencia es igual a pi por r, 2 por pi por r, perdón, 2 por pi por r. ¿Cuánto va a medir la longitud de esa circunferencia? Si el radio es 1, 2 por pi por r va a ser 2 por 3,14 por 1, que va a ser igual a 6,28 metros. Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y un poquito más. Eso es el 28 metros que tenemos aquí. Pues ya sabiendo esa longitud y sabiendo esta, que es la altura del cilindro que nos la van a dar, pues calculamos el área de ese rectángulo. El área de este rectángulo va a ser 5 de altura por 6,28. Y eso exactamente nos da 6,28 por 5, 31,4. 31,4 metros cuadrados. ¿Cuál será el área total del cilindro, de la superficie del cilindro? Área
total va a ser igual a la suma de, bueno, de una base que mide 3,14 por dos bases que tiene, más el área del rectángulo, que es 31,4. El área total será, voy a poner el igual por aquí, 3,14 por 2 más 31,4, 37,68. 37,68 metros cuadrados. Y así se consigue la superficie del cilindro. Para la de la esfera, he dicho que solo tenemos que utilizar esa fórmula y nos la da directamente. ¿Cómo calculamos ahora el área de la pirámide? Pues vamos a seguir el mismo procedimiento que hemos hecho aquí. ¿Sabéis calcular el área de este rectángulo? ¿De este cuadrado? Sí, con esta fórmula, con lo de rectángulo. Lado por lado, 2 por 2, 4. Os lo voy a hacer ya directamente. Esto mide 4 metros cuadrados. ¿Cuánto medirá este triángulo? Base. Fórmula del triángulo, del área del triángulo, base por altura entre 2. 2 por altura, 1, 2, 3, 4. 2 por 4, 8. Entre 2, 4 también mide. ¿Cuánto medirán estas otras caras laterales de la pirámide? Pues 4. 4 y 4. ¿Cuál será la superficie o el área total de la pirámide? Pues era la suma de todas sus caras, igual que hacíamos aquí. Pues área total va a ser igual a 1, 2, 3, 4. 4 por 4 caras que tiene, más la base, que también mide 4. Total va a ser 4 por 4, que es 16 más 4, 20 metros cuadrados. Va a medir esa pirámide. Con el cono, si queremos calcular su volumen, ya hemos visto cómo se hace. Ahora, si queremos calcular la superficie de su desarrollo, porque al desarrollar el cono nos quedaría esta figura, su base y el cono abierto. Primero, ¿sabemos calcular el área de ese círculo? Sí, fórmula del círculo, otra vez. Imaginaros que tiene de radio 1, pues el área del círculo será pi por 1 al cuadrado, pi por el radio al cuadrado. 3,14 por 1, 3,14 metros cuadrados. Muy bien, como tiene solo una base, pues solo dejamos esa base hecha. Y ahora, ¿cómo calculamos el área de ese desarrollo del cono? Pues imaginaros que esto fuese como un triángulo, en el que de altura siempre vamos a tener esta distancia y de que va a ser la generatriz del cono. Imaginaros que mide 4 y vamos a multiplicarlo por su base, que es como si fuera esta distancia. Y esta distancia, como he dicho antes, habéis visto que esta distancia coincidía con la longitud de la circunferencia en el cilindro. Pues esta distancia coincide con la longitud de la circunferencia en el cilindro, en el cono. ¿Cuánto mide esa longitud? Vamos a calcular primero esta. Imaginaros que nos la dan como dato. 1, 2, 3, 4. Muy bien, pues 4. Y esa longitud la podemos calcular, igual que he hecho antes. Longitud de la circunferencia, que es 2 por pi por r. Esta fórmula no la he puesto por aquí, pero la debería haber puesto, porque es la longitud. Tanto esta como esta, que es la misma. Longitud de la circunferencia, 2 por pi por r. Es una de las básicas, pero como no es superficie, es de longitud, no la he puesto. Que no se olvide. 2 por pi por r, que será 2 por 3,14 por 1, 6,28. Igual que antes, metros. Esto es longitud. Metros, muy bien, pues esto mide 6,28. ¿Cuánto medirá el área de esa superficie del desarrollo del cono? Pues multiplicar 4. Imaginaros que es la fórmula del triángulo. Lo que pasa es que está desarrollado como si fuera un cono, base por altura. Imaginaros que esta es su altura. 4, su base 6,28 entre 2. Y eso nos da 12,56 metros cuadrados. ¿Cuál será el área total del cono? Pues ponemos área total va a ser igual a la suma de la base más
la superficie de las caras lateral del cono, que ese era 15, esto más esto queda 15,7 metros cuadrados. Y hasta aquí todo. Estas serían las áreas, volúmenes de poliedro y cuerpo de revolución que deberéis de saber y que luego lo aplicáis en los problemas y en las actividades que os voy a mandar. Hasta luego, chicos. Un saludo.